Y seguimos con mucho más de Tú y Yo, abordando este tema dedicado a esas mujeres bellas, inteligentes, empoderadas y gorditas, un plus de vida. Seguimos nosotros acá con nuestros invitados de lujo. Hablábamos en el corte anterior que, bueno, ciertamente tener unos kilitos de más no puede ser motivo de problemas psicológicos. Hay que saberlos llevar, entender que la actitud es lo más importante y, por supuesto, saber diferenciar. Por eso es que nuestro segundo invitado nos va a dar esa línea, porque hay que hilar muy fino y entender cuándo ciertamente podemos ser gorditas, pero ya pasamos de ser gorditas a tener un problema de obesidad y todo lo que esto desencadena al respecto para nuestro propio organismo. Entonces no podemos caer en eso de que, bueno, yo soy gordita y bueno, chévere. No, stop. Hay que entender cuando ya comienza a ser un problema para nosotras mismos. Bienvenido Fernando Godayol, quien es cirujano bariatra, para hablarnos precisamente de este tema y que nos des tu punto de vista al respecto. Muy bien, el tema de salud es importantísimo, no es tanto la moda. O sea, el tema de salud depende de que una mujer pueda pesar, pues estamos hablando de mujeres. Una mujer puede pesar de 18.5 de índice de masa corporal hasta 25. ¿Eso entonces, viene siendo? Esos son, bueno, tú debes tener 19, por ejemplo. No entonces al ojo por ciento, pero y tú 23. Entonces, pero están dentro del rango sano. Entonces, eso es la diferencia entre lo que es estar enfermo o simplemente seguir una moda. Acuérdate que la moda ha ido pasando por etapas. En los 50 Twiggy era el ejemplo perfecto de seguir y era un esqueletico ahí. O sea, y en la época de Rubens todas las mujeres eran gorditas y era el ideal de belleza. Y los ideales de belleza van cambiando con el tiempo, que creo que es lo que está pasando ahorita. Estamos ya dejando de... Fíjate que hoy en día ya no nos gustan las mujeres también con unos senos gigantes, queremos unos senos más naturales, tanto de un lado como del otro. Entonces esas cosas son cosas que van variando en el tiempo y está bien. Pero claro, es importante la salud. Entonces tener un peso adecuado, ¿ok? Que claro, hay que calcularlo dependiendo de la estatura de la persona, por eso es que ese es el numerito. Y el numerito tampoco es perfecto, porque depende también de la masa muscular. Entonces tú puedes tener personas que tenían un peso, se ponen a hacer ejercicio de resistencia, ganan masa muscular, y cuando los vuelves a pesar, pesan lo mismo, pesan un poquito más, pero están más flacas. Más definidos, quizás. Entonces están más flacas porque pierden talla. La grasa tiende a ocupar mucho más espacio que el músculo. Entonces, un kilo de lomito es de este tamaño, pero si tú agarras un kilo de grasa, es así. Entonces, la diferencia en eso es importantísima. Entonces, una mujer puede ganar peso y aún estando más flaca. ¿Ok? Entonces, también es un tema de ideal de belleza. Pero también en ese tema de las modas y los modismos ha entrado el tema de la cirugía bariátrica. Correcto. Donde cualquiera que tiene unos kilos de más, en lugar de quizás empezar un régimen de alimentación balanceado, hacer ejercicios y cambiar rutinas de vida, termina optando por la opción más práctica, ir a un quirófano. Entonces, realmente todos somos pacientes indicados para someternos a una cirugía de este tipo, y en qué consiste también para explicarlo a nuestras televisiones. Para responderte lo primero, no todo el mundo es susceptible de hacer una cirugía bariátrica, hay pacientes que simplemente no tienen indicación, pero claro, también te encuentras que es un rango complicado de poder ajustar. Porque tú tienes una paciente de repente que tiene muchos años haciendo dieta, está cansada de hacer dieta, se mata en un gimnasio y no logra perder el peso que necesita. Y ha hecho de todo. Fue para el nutricionista, fue para el psicólogo, fue para todo el mundo, hizo 40 dietas, no logra perder el peso. Lo cierto es que la grasa tiende a producir un problema inflamatorio que ocupa todo el cuerpo. Entonces es una inflamación crónica. Es muy difícil luchar contra eso. Por eso es que un paciente que verdaderamente sufre de obesidad, cuando entra en un gimnasio, sufre muchísimo, porque primero sus células no tienen las baterías necesarias para hacer ejercicio, tienen menos mitocondrias. Entonces, la célula del paciente obeso tiene menos mitocondrias que la de un paciente sano. Y eso evita que el paciente pueda verdaderamente ejercitarse. Y el proceso inflamatorio crónico no le permite perder peso. Por eso es que hay muchas veces que tú encuentras pacientes que tienen obesidad verdaderamente, y cuando los evalúas, el paciente verdaderamente no come lo suficiente para mantener ese volumen, pero ya está en ese proceso y no hay vuelta atrás. Esos pacientes no tienen otra solución. ¿Okay? Cuando tú tienes una paciente que requiere... Y la más indicada sería una cirugía bariátrica. ¿Cuál? Porque es discutible. Hay varios tipos. Hay varios tipos. ¿Cuál es discutible? Hoy en día, por ejemplo, la que más hacemos nosotros es la manga gástrica, que en la manga gástrica convertimos el estómago, que es una bolsa, en un tubo.
¿Okay? Eso es básicamente así. De la bolsa pasamos a un tubo, disminuimos el 80% de la capacidad del estómago. Wow. No alteramos el intestino, a diferencia de un bypass gástrico. En el bypass gástrico se altera el tamaño del estómago, pero el intestino también. Entonces, tiene menos complicaciones en la manga gástrica. A la larga, la pérdida de peso es muy parecida, pero un bypass gástrico logra quizás más rápido, y si el paciente tiene enfermedades importantes que tentan con su vida, como diabetes o hipertensión muy importante, lo ayuda a controlar mejor un bypass más rápido. Ahora, Fernando, aprovechando que los tengo los dos acá sentados, porque yo creo que cualquier paciente que vaya a someterse a una cirugía, indistintamente sea cual sea, y más estas que implican cambios a la larga, pero drásticos, requieren de un apoyo psicológico, que vayan de la mano. ¿Cómo lo abordan directamente en consulta? Mira, nosotros exigimos al paciente que tenga su consulta tanto con psicólogo como con nutricionista. El paciente, antes de ir al quirófano, tiene que haberse visto con la nutricionista y con el psicólogo. ¿Qué pasa? Que tú le dices al paciente, debe ir después. El problema es que el paciente, una vez que pierde un poco de tiempo, ya no va más. Se siente regio, empoderado. Ya no va más, y es un error. La verdad es que la literatura lo que ha demostrado es que el paciente que sigue yendo al nutricionista y al psicólogo logra resolver mejor su problema. ¿Por qué? Porque la verdad es que es una adicción. La adicción a la comida es una adicción. Anabel, entonces, como todas las adicciones, hay que tratarlas. Así es. Y muchas veces nos pasa que un paciente que pasa de ser adicto a la comida, se hace adicto a otra cosa. Que puede ser drogas, puede ser sexo, puede ser muchísimas cosas. Cambia la adicción. Cambia la adicción. Entonces, por eso es que necesitan la ayuda del psicólogo. En tu caso, en consulta, ¿te ha tocado tratar pacientes que hayan sido sometidos o que tengan estos cambios drásticos? Sí, me ha tocado. Sí, me ha tocado. Ellos hay que verlo, como dice el doctor, antes, porque hay que prepararlo. Esto es un proceso. Así es. Y como todo proceso, eso no es mágico. O sea, no es pasar un switch y ya. Esto es un proceso de cambio que tiene sus etapas, como las etapas de la vida. O sea, tú tienes que pasar por la niñez, tienes que pasar por la adolescencia, tienes que pasar por la adultez. Esto es igualito. Esto es un proceso que hay que ir quemando etapas. Entonces hay que prepararlo primero psicológicamente para ese cambio. Y una vez que tenga el cambio ya desde el punto de vista físico con la operación, entonces prepararlo para ese cambio también de hábitos, porque eso no solamente la operación, sino que debe de mantener ese cambio y esos hábitos saludables. No porque te hagas una operación, tú no vas a llevar un cambio o vas a continuar con tu cambio de ejercicio o con tu cambio de alimentación. E incluso eso también me atrevo a decir que ese tipo de cambios tan drásticos, ya cuando ves el cambio de peso, tu contextura, incluso ver que pues te veas hasta demacrado, puede ser parte de las consecuencias de estas operaciones. También el shock sea muy impactante y requieras seguir con el apoyo psicológico para continuar ese proceso de recuperación. Es necesario que vayamos de la mano el área psicológica por ese cambio tan drástico, tan brusco, que acompañemos tanto el punto de vista médico como el punto de vista psicológico a este paciente. Previo a la decisión de una cirugía bariátrica, se requiere una preparación previa en cuanto al paciente de sus hábitos, o sea, tienes que cambiar tu régimen alimenticio previo a lo que sería tu cirugía. O perder de peso. ¿Qué tan peligroso es someterse a esto? También es importante saberlo. El riesgo de complicaciones es bajo, sí les pedimos una preparación dependiendo de la cantidad de peso que tenga el paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que son muy obesos. Entonces les pedimos que pierdan un poco de peso, porque en el paciente muy obeso el hígado es un hígado graso, el hígado es gigantesco, entonces tener que levantar el hígado para poder operar en el estómago se hace muy difícil. Entonces con que el paciente nos haga unas semanas de dieta permite que el hígado disminuya su tamaño y nos facilita la cirugía. Eso nos hace a nosotros mejor. Y claro, y muchas veces la misma tensión que hay en el abdomen. Me estaban pidiendo que hiciera un ejemplo que di hace rato de una paciente mía, que es una paciente que era muy obesa realmente, necesitaba la cirugía. Pero la operé, se quedó bien, no quedó una flaca, quedó gordita, pero al marido no le gusta. Entonces es un tema también psicológicamente también le tuvo que haber afectado muchísimo haber dado ese cambio, quizás por ella, pero claro, ella está contentísima, el marido no. Entonces ahí tenemos un problema que debería ir de la mano del psicólogo. Es mucho más difícil que el paciente vaya para el psicólogo a que vaya para el nutricionista o que venga a verse otra vez. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Sí. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero no vamos a dejar este tema en el aire porque se siguen sumando invitados de lujo, señores, para llevarles un mensaje súper positivo. Porque tallas van, tallas vienen. Lo importante es la actitud y cómo usted se sienta. Ya venimos con mucho más acá en Tú y Yo.